Queridos amigos, estoy con un casi tocayo mío, Cuauhtecutli, y yo Cuautli, son algo similar, ¿no? Algo que resuena muy parecido. ¿Qué quiere decir Cuauhtecutli? En la tradición náhuatl, Cuauhtecutli tiene el significado de hombre águila, que es diferente al caballero águila en cuestión de el caballero águila es una persona de sabiduría, por la forma en que las águilas van arriba y ven todo en perspectiva. Vale, pero entonces sí, el significado es súper similar, ¿no? Son básicamente como los mismos elementos. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos este tiempo. Yo estoy en este momento conversando con la gente sobre el tema de ciencia y espiritualidad. ¿Cómo es que estas dos cosas pueden conciliarse? Y lo que en este momento quiero adelantarle a la gente es que tú eres un ingeniero con formación científica, tienes una maestría, por ahí andabas ya en un doctorado y al mismo tiempo, dentro de la tradición del toltequismo, pues tú, no sé cómo lo decimos en palabras cristianas, equivalente a un maestro, a un sacerdote, a un gurú, o sea, alguien que está muy adentro y que se dedica a compartir esta espiritualidad. ¿Es una buena manera de enmarcarlo o cómo ves? Sí, yo creo que yo pondría la palabra complementariedad. Bien. Y ahorita que hablemos de esto de la ciencia, entenderemos el por qué. Vamos a complementar el pensamiento humano a través de estos procesos. Y bueno, pues el proceso espiritual en la Europa occidental le llamaban chamanes. El concepto se exportó y aquí ya la gente dice chamanes. En América, todo el continente americano, les llamamos nahuales. Nahual. Ya un poco fusionado con el castellano, pues abuelos. Pero la palabra correcta es el nahual, ¿no? El que usa la energía finalmente, que es el mismo concepto que describe el chamanismo. Recuerda que el chamanismo es un concepto de Euroasia. Bueno, pero entonces tú resultas la mezcla perfecta de lo que yo estaba buscando. Tenemos un conocido, que es un biólogo que se llama Fabián, que nos estuvo contactando hasta que dijo, ustedes dos tienen que platicar. Vamos a empezar como por ese contexto, porque todavía no quiero que les adelantemos mucho cómo un nahual ingeniero llegó a suceder, cómo es que sucedió. Pero el principio es, bueno, es bien sabido que la ciencia y la espiritualidad han estado separados por muchos años, no de siempre, no podemos decir que de siempre, de hecho en las culturas ancestrales estas dos cosas iban muy de la mano, ¿no? Lo vemos en los mayas, como su ciencia y su espiritualidad no eran dos grupos separados que se aventaban piedras, sino al contrario, eran dos que se complementaban. Entonces, bueno, pero hay un momento donde históricamente lo espiritual se va hacia lo religioso, el conocimiento que podemos constatar a través de los sentidos y la tecnología se va hacia lo científico y como que estas dos cosas parecieran hasta irreconciliables enemigos, ¿no? Yo ya compartí con la gente que hay un libro muy significativo que se llama El Tao de la Física, donde este autor encuentra una relación muy interesante entre el pensamiento espiritual y el pensamiento científico. Y este libro en su momento, ¿no? Cimbró mucho, generó una inquietud por ver que efectivamente podían reconciliarse. Pero a lo mejor a la par de ese descubrimiento, también hay un científico que actualmente sigue vivo y déjame mostrarte una de sus propuestas. Este señor se llama Richard Dawkins. Es un señor que es un biólogo y él es muy ateo, ¿no? Y él no está de acuerdo en que se dan reconciliar. Y entonces él desarrolla una tablita que me la encontré aquí en una publicación de Twitter, pero nada más para que la conociéramos, ¿no? Él dice, miren, en el mundo hay como el ateísmo en su versión más estricta, el ateísmo firme, luego el ateo de facto, es decir, dice, mientras no me lo demuestres, yo sigo siendo ateo. El agnóstico que dice, mira, yo me inclino más al ateísmo, pero bueno, reconozco que no tengo evidencia para nada. El agnóstico de en medio, el que diría ni para arriba ni para abajo, yo no creo en lo espiritual, pero tampoco no creo en ello. Luego de ahí hacia arriba, ¿no? El agnóstico que se inclina hacia el teísmo, el teísta, o sea, el que cree en Dios, que dice, yo creo en Dios a menos que me demuestres que no existe. Y finalmente el firmemente teísta, el que dice, yo no solo creo, yo sé que hay Dios, punto, nada. Es más, aunque me demostraras, porque está difícil, pero vamos a pensar que existiera una prueba científica de
que no existe Dios, me vale, ¿no? O sea, yo soy tan teísta que ni en eso creería. Bueno, entonces Dawkins dice, hay que reconocer que no es nada más un volado, no es derecha o izquierda, es como una gama. Él mismo se declara ateo de facto, él dice, si algún día me lo demuestran científicamente estoy dispuesto a cambiar, pero yo honestamente no. O sea, ¿qué pasa cuando te mueres? Desapareces, ¿no? Te desintegras y ya, y no hay nada en el más allá, y no hay ninguna fuente de energía ni nada que nos esté dando la vida, y esa es mi mejor explicación. Entonces, hoy vivimos en un mundo donde esta conversación sigue viva con distintos autores, y hasta me gustaría invitar a los que nos están escuchando, ¿en dónde se calificarían ellos en esa tabla? ¿Qué tan teísta o qué tan ateo o el agnóstico, que sería así el punto de en medio, yo ni para arriba ni para abajo? Entonces, cuando yo hablo de esto, ¿tú qué entiendes por ciencia? A ver, vamos a empezar por esa definición. Cuando hablamos de ciencia, ¿a qué nos referimos? Bien, aquí vamos a dejar conceptos para poder entender el lenguaje y que más adelante en la charla podamos tener una plataforma de la que partir. Recordemos que la ciencia, como la conocemos ahora, utiliza una metodología para poder explicar fenómenos a través de experimentación. Un lenguaje de la ciencia o la base de la ciencia es el método científico, donde a través de resultados, experimentos muy controlados, obtienen estadísticas y prueban eventos, ¿no? Bueno, Claro. la ciencia la llamamos ciencia pura, es decir, hablamos sobre la física, la química, las matemáticas como ciencia pura, y luego esta ciencia se ocupa para crear tecnología. Entonces la tecnología es ocupar la ciencia para hacer más fácil la vida del ser humano. Entendiendo esto, que la ciencia es un elemento de pensamiento humano para explicar metódicamente eventos que él verifica, o sea, el ser humano, y que la tecnología es ocupar la ciencia para implementar dispositivos y hacer su vida más fácil. Son dos conceptos que hay que tener muy claro porque ciencia y tecnología son complementarios. Claro. Bien, ¿qué entiendo yo ahora en esta nueva óptica de mi vida por ciencia? La ciencia es un fragmento del pensamiento humano que nos lleva a la coexistencia armónica de la sociedad. Es un fragmento del pensamiento humano que nos lleva a la coexistencia armónica de la sociedad. Y podemos ver ejemplos como los semáforos, como los teléfonos que nos ayudan a organizar un menú. O sea, la ciencia nos ayuda a armonizarnos. Pero es importante esto, es una fracción del pensamiento que nos ayuda, es una herramienta. Porque ya entrando en tema, vamos a definir la ciencia como una herramienta y por otro lado hay una parte muy interesante que la ciencia también ya reconocida la psicología como una ciencia está declarándose todavía no nata, ¿no? En la parte de descubrir qué pasa en el cerebro humano. Y ahí es donde viene la amalgama muy importante. Las creencias del ser humano tienen un punto de partida en una parte del cerebro, la glándula pineal, el hipotálamo, y tiene que ver con mi escala de valores, el lugar donde yo nací. Hay muchos factores ambientales que describen la psicología de una mente. Y recientemente hay un concepto que me gusta mucho, que es la psicoemocionalidad. Okay. Entonces, por un lado, hablamos de la ciencia como una herramienta para vivir armónicamente y por otro lado, hablamos de la espiritualidad como otra herramienta que nos permite complementar el bien vivir. Y aquí sí me gustaría establecer tres conceptos. Por supuesto que lo vamos a manejar a nivel de ensayo, vamos a ir avanzando y se van a dar cuenta que cuando concluyamos esta conversación, no es que yo los quiera convencer de que Dios existe, pero sí es dar herramientas para que podamos comprender y hacer más fácil esa vida armónica. Y basta ver lo que pasa en la violencia en el mundo, en las guerras, para aceptar que no estamos viendo de manera armónica. Aunque la ciencia se ha desarrollado, hay algo que no está funcionando. Regresando a la psicoemocionalidad, vamos a poner como ensayo, definir felicidad, ausencia de la frustración. Ahorita, por favor, acepten este concepto. Ajá. Veamos una herramienta. Felicidad es la ausencia de la frustración. Es diferente a la alegría. La alegría es energía desbordada, algarabía, fiesta. La felicidad es estado zen. Nada me perturba. Hay ausencia de frustración. Otro concepto interesante que también Einstein, una de las cartas que le dedica a su nieta, lo describe, es el amor. Y aquí es importante comprender, no hay una definición de amor. Si alguien me dijera qué es el universo como definición, no existe una definición completa, porque el universo lo es todo. Si alguien me pide una definición de Dios, pues tampoco, porque los que creen en Dios dirían, pues Dios es todo. Entonces, no hay forma de explicar el todo, porque para explicarlo tendríamos que verlo desde afuera, ¿no? Claro. El amor, dice Einstein, y yo lo corroboro y lo soporto y lo puedo demostrar, el amor es la energía que mueve absolutamente todo, desde la fuerza de
de un átomo hasta el impactante proceso de un agujero negro o de una galaxia en movimiento. Entonces, al no definirlo, podemos tomar un axioma para poder comprenderlo como herramienta. Entonces, amor, construcción de la mejor versión de mí para entregarla a los demás sin esperar nada a cambio. Construcción, intelecto, ciencia, construcción de la mejor versión de mí. ¿Cuál es mi mejor versión? ¿Cuál es el mejor yo que puedo construir? Para entregarlo, es decir, ofrendarlo al servicio sin esperar nada a cambio. Entonces, el otro concepto que de momento nos va a ser de utilidad para poder más adelante hilvanar las ideas es el concepto de energía. Bien. La energía, desde la ciencia, es la capacidad de un sistema para producir trabajo. Vean que tampoco hay una definición precisa. Entendemos la energía porque vemos su manifestación, la luz, energía eléctrica, la calefacción, energía térmica, energía química, energía bioquímica, pero al igual que Dios, al igual que el universo, no tiene una definición precisa, solo vivimos sus manifestaciones. Entonces, la energía es todo aquello en este universo o todo proceso que promueve un desplazamiento de A B, ya sea un auto, ya sea un pensamiento, ya sea un cerillo, todo tiene esa dinámica y aquí es donde vamos a empezar a definir otros conceptos que no son plataforma. Por ejemplo, si no existe esta polaridad de A y B, el universo no tendría sentido. Siempre estamos en movimiento. Bien. Por lo menos desde esta realidad en la que todo está en movimiento justo porque existe esa polaridad, ¿no? Fantástico. Claro. Y desde ahí es donde vamos a poder entender estos conceptos, porque vamos a ver por qué es importante definiciones. Vamos a poner un parteaguas. Recordemos que la física como la conocemos la define Newton, inclusive le llamamos física newtoniana. Es un conjunto de reglas. Vean qué interesante. Muchas de las ecuaciones que fundamentan la física le llaman física ecuaciones fenomenológicas. Es decir, no necesitamos una ecuación matemática, un desarrollo matemático para explicarla, porque si yo suelto un objeto, invariablemente va a caer. Y al describirlo matemáticamente, pues yo sé que va a caer y es ilógico desarrollar todo un modelo matemático para prevenir cuando no va a caer, porque siempre va a caer porque hay gravedad. Entonces, en la termodinámica hablamos de cuestiones macromoleculares o macroatómicas, es decir, lo que mi ojo puede percibir. Y ahí siempre la manzana va a caer sobre Newton. Pero resulta que Einstein, cuando empieza a hacer su postulado acerca de partículas subatómicas, descubre que las leyes físicas de Newton, la física newtoniana, no aplica en partículas muy pequeñitas. Entonces, la ciencia abre un campo impresionante que es la física cuántica, que a través de estas herramientas de la física cuántica nos permite entender galaxias. Ahora, déjenme explicarles o poner un ejemplo muy interesante. Por un momento imaginémonos que el Big Bang, donde nace el universo, ha recorrido más o menos 65.000 millones de años. Si fuese cierto que el tiempo es un concepto fijo, no pasaría o no estaríamos recibiendo a través del radiotelescopio Hubble en este tiempo radiofrecuencias del Big Bang. Sabemos aproximadamente el nacimiento de este universo porque estamos recibiendo estas ondas de radiofrecuencia. Si el tiempo fuera fijo, pues simplemente nunca nos alcanzaría, ¿no? Porque se está expandiendo. Pero una pregunta más interesante. Se supone que el Big Bang pasó hace 65.000 millones de años. ¿Por qué lo estamos percibiendo ahorita? Mira, hay un experimento que obviamente es una escala chiquitita de lo que estás diciendo, pero es cuando decimos, nadie puede ver el pasado y tú le dices, pues mira, ve las estrellas, porque esa estrella ya no está ahí, la estás viendo donde ya no está, o sea, qué curioso, estás tal cual viendo un retrato del pasado y algo tan sencillo como ver las estrellas. Ahora, si lo escalamos a lo grandotote, pues esto, ¿no? ¿Cómo es que tenemos estas señales que corresponden a un tiempo que no es este tiempo? Por eso se llama teoría de la relatividad, donde yo observo un fenómeno y el que va en el fenómeno no observa lo mismo que yo. Por eso es relativo a quién observa el fenómeno. Bueno, este concepto de física cuántica encuentra un nicho cuando hace algunas décadas Schrödinger descubre algo muy interesante, le llama la teoría del gato, justamente para probar esto de la perspectiva en partículas subatómicas. Pero recientemente, quizás ustedes han escuchado, perdón por los nombres, hubo un investigador japonés que empezó a congelar agua que había sido estimulada con frecuencia. Recuerden que la voz realmente, o sea, yo entiendo español porque mi cerebro fue entrenado para entender español. Lo que realmente provoca mi garganta, las cuerdas, son vibraciones. Y el cerebro a través de conductismo, pues entendió español. Por eso un niño puede aprender idiomas muy fácilmente, porque percibe la energía de la voz más que el vocablo como tal. Bueno,
Bueno, pues resulta que cuando se dividen las subpartículas era muy interesante porque tenían las partículas suspendidas y de repente se iban hacia un campo magnético positivo y luego otro negativo, aleatoriamente aparentemente. Y eso iba contra todas las leyes de la física, porque aquí nos han dicho, el positivo atrae lo negativo y lo negativo, los polos iguales se repelen, los campos como en un electromagnéticos que imán. vemos. Perfecto. Pero esto pasaba al revés. No se explicaba el por qué la partícula de repente iba hacia un campo positivo, de repente un campo negativo. Las condiciones eran las mismas. Tomando en cuenta este experimento de este japonés con la frecuencia de la oración, del canto, de sonidos discordantes. El doctor Emoto. Gracias. Y bueno, entre paréntesis, este personaje dio una apertura a lo que llamamos ahora en la ciencia como estudio de partículas en campos electromagnéticos, o sea, un área de la ciencia. Pero bueno, volvamos a este ejemplo. Resulta que efectivamente y esto no está comprobado porque la ciencia no lo puede aceptar, el método científico que dice, que yo debo repetirlo ciertas veces para que sea un hecho científico, no aplica a la física cuántica. Por eso es que ha habido un silencio absoluto en los avances de la física cuántica porque romperíamos con Newton. Lo que tenemos que comprender es que la física newtoniana aplica en este planeta, en este sistema cerrado. Afuera y muy adentro, a nivel subatómico, aplica otra cosa, la física cuántica, las leyes del universo. Entonces, de manera extraoficial, lo que se concluyó es que cuando las personas estaban contentas, la subpartícula se iba a un campo magnético y cuando estaban enojados se iban a otro campo magnético. Y esto fue constante. Pero hubo muchas preguntas científicas, como por ejemplo, oye, pero esas partículas están aisladas sobre un montón de concreto, un montón de metal. ¿Cómo es posible que la emoción de una persona pueda impactar de manera como un campo electromagnético a través de todos estos blindajes que tenían para las subpartículas? Claro. Y ahí la ciencia guardó silencio. Vamos a poner otro ejemplo y créanme que no estamos tirando tiros al aire. Todas esas ideas las vamos a ir juntando para llegar a una conclusión. Obviamente cada uno de ustedes tomará sus propias determinaciones, se irá a discernir para concluir. Dime una cosa, podríamos hacer aquí la pausa y yo nada más te propondría una primera conclusión y me gustaría que este ejemplo siga en la siguiente charla. Puedo entonces decir que tanto la ciencia como la espiritualidad son aproximaciones a la realidad. Parecía como que la ciencia clásica, la física de Newton, era todo, pero después descubrimos que en sus orillas, cuando es lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño, ahí colinda con lo que andaba explorando la espiritualidad. O sea, no se lo esperaban, pero se encontraron dos vecinos y dijeron, ¿a poco tú eres el dueño de este patio? Sí, hombre, yo vivo aquí desde hace mucho. ¿Cómo crees? Pues bueno, deja de ver qué te aporto. Pero lo que estoy entendiendo es que justamente en estas cosas que estás mencionando es donde se toparon estas dos aproximaciones, inquietudes humanas, porque las dos son cosas que a los seres humanos nos gustan. Entonces déjame hacer un corte aquí y que no se me vaya. Y el elemento del observador, porque acabas de también decir, aquí lo que choqueó del experimento es que la persona tenía algo que ver con el experimento. ¡Ay! Entonces ahí ya nos revolvió todo. Lo cortamos aquí para continuar con esta charla en otro episodio. Muchas gracias.